puente de amor, donde tú y el hombre se encontrarán y darlo todo hasta la cruz, para que el mundo entienda cuánto lo amas. Quisiera ser puente de paz, donde aquel que busca te encontrará, tomar del hombre su dolor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes, te saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Marta Álvarez y te doy la más cordial bienvenida al programa Cruz de Jesús, el programa de difusión de la espiritualidad de la cruz. Y quiero que te saluden también el resto de los compañeros que me acompañan en este bendito apostolado. Tenemos con nosotros a nuestro sacerdote, asesor, el padre René Carrera. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, pues con el gusto de saludarlas y de estar aquí en este programa nuevamente. Gracias. Gracias, padre. Se encuentra también con nosotros una queridísima amiga, la señorita, o señora, ¿verdad? Juani de Torres, ¿cómo estás, Juani? Abre tu micrófono. Sí. Perdón, muy contenta, Martita, por estos momentos en que Dios nos pone y nos facilita para hacer la tarea, y pues nos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para que todo salga muy bien y todo lo que tenga que aprovechar nuestro auditorio en su corazón llegue. Gracias. Muchas gracias, Juani. Y pues está también nuestra querida amiga Connie Rodríguez. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas tardes. Pues muy contenta también y muy bendecida aquí con nuestros invitados, con la presencia del equipo y del padre y de nuestra invitada, pues dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir aprendiendo y pidiéndole también que esto que vamos a escuchar no nada más nos llegue a nuestra cabecita, sino que transforme nuestro corazón para abrirnos a la experiencia de los demás. Muchas gracias, Connie. Y pues aquí dándonos un gran apoyo el día de hoy, que está ahorita pues asistiendo en la producción y en las redes sociales y en todo lo que se presente en el nivel de transmisión, la señora Marichu Colión. ¿Cómo estás, Marichu? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Martita, padre René, nuestro asesor, mis hermanas, la invitada, bienvenida también. De verdad muy contenta con este primer programa que me encanta, Mirando al Mundo, ¿verdad? Adentrándonos a la problemática que vivimos, como dice Connie, no solamente adentrándonos, sino profundizando y encontrando los caminos, cómo poner nuestra parte, cada uno de nosotros como cristianos, como apóstoles de la cruz, insertarnos en estas problemáticas del mundo. Así que muy contenta, Martita, gracias. Sí, Marichu, muy contentos y pues iniciando este ciclo, esta nueva etapa. Y pues quiero pedirle a Connie, que pues está ahorita relacionándonos, ¿verdad? Pues en un día como hoy, vamos a ver qué fechas importantes hay por este mes de septiembre en las obras de la cruz. Adelante, Connie. Gracias, Martita. Miren, el día voy a nombrar unos acontecimientos que nosotros recordamos en esta semana. El primero es el 10 de septiembre de 1913, muere Luis, el hermano de Conchita.
Y el problema es que muere cuando ella está en una peregrinación en Tierra Santa. Cuando está en esa peregrinación, a ella le avisan que su hermano falleció. Y pues ella con ese dolor tan grande, pues ahí pues se le ofrece a Dios, ¿verdad? Ofrece por su hermano. También tenemos el 15 de septiembre de 1883, muere el hermano mayor de Conchita, el hermano Manuel, en un accidente en la hacienda de Jesús María. Y ese también fue un dolor muy grande que ella tuvo y que le cambió la vida. Dice que fue algo importantísimo en su vida porque esa muerte la impulsó a buscar más a Dios. También tenemos el 16 de septiembre de 1893, nace Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo. Es le dicen el primogénito. Él nace en Zacatlán, Puebla. Él funda a las Hijas de María y a las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Él está también en proceso de canonización porque llevó una vida muy de santidad. Y por último, tenemos el 17 de septiembre de 1901, a los 39 años muere Pancho, el muy querido esposo de Conchita, y pues dejando la viuda con 7 hijos. Entonces, pues fue un dolor tremendo para ella. Y estas son las fechas, Martita. Muy bien, pues para tener en cuenta, ¿verdad? En este mes e irnos informando más sobre la vida de nuestra madre y relacionando, ¿verdad? Todo esto por lo que ella pasó en un mes como este. Muy bien, y pues fíjense que, bueno, pues como decía Marichu, para iniciar esta nueva etapa de reestructuración del programa Cruz de Jesús, que lo dividimos en ejes, pues para presentar el primer eje, tenemos aquí a nuestro sacerdote asesor, el padre René Carrera, quien se encarga del eje Mirando al Mundo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata Mirando al Mundo. Padre, adelante. Bueno, quiero decirles también que Mirando al Mundo tiene un invitado, que el mismo padre René tuvo a bien invitar, vaya la redundancia, para que pues nos comparta, ¿verdad? Una información muy importante. Adelante, padre. ¿Nos quiere presentar a su invitada? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría, antes de invitarles, de comentarles sobre Rosa Isela, nuestra invitada, escuchar una canción que trata sobre esto, sobre mirar al mundo. Es una canción del padre Marcos Alba y me gustaría que la escucháramos un momentito para después ya dar pie a lo que vamos a tratar hoy y a nuestra invitada. Adelante, padre. Sobran razones para el pesimismo, que todo es fatal. Pero cuando veo que a tus ojos todo es siempre mejor, que donde yo veo todo ya perdido, tú eres salvación. Me doy cuenta entonces
existe pena, que pones perdón, donde el odio enferma. Bueno, con esta canción, que espero que hayan podido escuchar bien en sus casas, en sus lugares donde están, queremos de alguna manera señalar el carácter, el ambiente, la manera en que queremos mirar al mundo. Lo queremos hacer desde los ojos de Dios. Esto no quiere decir que lo haremos de una manera ingenua, de una manera acrítica. No, claro que procuraremos ser objetivos, ser críticos, analizar lo que está sucediendo en nuestro mundo, pero verlo también con esperanza, sabiendo también encontrar en esta realidad que vivimos los signos de los tiempos y encontrar las invitaciones de Dios para nuestra vida. De eso se trata. Le pedimos al Señor que nos dé esta capacidad de mirar al mundo, de mirar a las personas, de mirar hacia sus corazones y también que podamos hacerlo de una manera misericordiosa y con esperanza. Bueno, con esta invitación iniciamos esta serie de presentaciones que serán en torno a la situación que vivimos en el mundo, en México, a los diferentes fenómenos sociales. Vamos a seguir un poco aquello que la misma Asamblea Eclesial de México nos marcó como acciones pastorales. Ya ahí, ya nuestros obispos, incluso nosotros también como iglesia, empezamos a ver nuestra realidad en México y fruto de ello surgieron 14 acciones pastorales. ¿Qué responden? Pues a las situaciones de violencia, a las situaciones de pobreza, a las situaciones de la desintegración del tejido social, etcétera, ¿no? Y el día de hoy queremos tomar una de ellas para considerarla especialmente, y es la situación de nuestros hermanos migrantes. La situación de nuestros hermanos migrantes que pues a todos nos está golpeando de alguna manera, nos llama la atención y nos invita también a la participación. Entonces, ahora sí, sobre este programa de nuestros hermanos migrantes es que invitamos a Rosa Isela Briano Olvera. Ella es una seglar consagrada, licenciada en Derecho, con una maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ha trabajado en el Instituto Nacional Electoral y también como docente en la misma Universidad Interamericana, impartiendo las materias de Derecho Romano y Derecho Constitucional. Después, abogada. Actualmente realiza su servicio en la Casa de la Caridad Hogar del Migrante como paralegal del área jurídica. Y desde ahí es de donde ella nos va a compartir su experiencia. El 14 de marzo del año pasado se consagró en la catedral por manos del señor arzobispo, don Jesús Carlos Cabrera, para el servicio de las personas más necesitadas. Y pues nos da mucho gusto que ahora nos acompañe. Bienvenida, Rosa Isela. Muchas gracias, padre. Es un gusto compartir con usted, con las personas que nos acompañan, con todo su equipo. Realmente, pues nuestro Señor nos pone ahora sí que en el camino. La verdad, le agradezco mucho la invitación. No esperaba, realmente fue una sorpresa cuando me comunicó. A mí me dio mucho gusto el poder compartir de mis experiencias en el albergue, de mis experiencias del trato directo con las personas migrantes, y pues con mucho gusto estoy aquí, iluminados con la luz del Espíritu Santo, que todo nos vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Isela. Vamos a nosotros a tratar este tema considerando tres aspectos, digamos, estructurales. Uno es el origen, o sea, el origen, los países que dan origen a los migrantes. El tránsito, ¿verdad? Aquellos países que son tránsito para los migrantes. Y la meta,
aquellos países que son meta. Vamos a hablar un poquito de estos tres aspectos: el origen, el tránsito y la meta. Y principalmente en medio de estas realidades, pues la situación de los migrantes, sus dificultades y las posibles soluciones que como cristianos y miembros de la familia de la Cruz podemos también dar a este fenómeno de la migración. Entonces, vamos a comenzar platicando un poco acerca del origen, el origen. O sea, ¿por qué se da este fenómeno de la migración? Ya sabemos que es un fenómeno antiguísimo, ¿verdad? En la historia de la humanidad ha habido migraciones grandísimas, a veces por razones incluso naturales, ¿verdad? De desgracias naturales en los pueblos, guerras, ¿verdad? También debido a las guerras. Y últimamente, pues a causa de la pobreza que viven especialmente algunas poblaciones y la violencia que se ha dado también en estas poblaciones, sea por una posible guerra o incluso por violencia, por ejemplo, del crimen organizado. Ahí también hay algunos casos que son por cuestiones políticas, yo creo que serán los menos, pero bueno, ya nos platicará un poquito más Rosa Isela. Entonces, hablamos del origen. Aquí entre nosotros, quizá los países que más expulsan migrantes, pues son los países centroamericanos, algunos de Sudamérica también, pero también México. México también es un país expulsor, ¿verdad? Y también tenemos esta realidad. Entonces, pues bueno, alguna palabrita que nos quieras compartir en esto, Rosa Isela, no sé, alguna experiencia, alguna cosa que vayas viendo tú con respecto a los países de origen de los migrantes. Así es, padre. Pues regularmente las personas que migran y que pasan por México son personas provenientes del Triángulo Norte que corresponde a El Salvador, Venezuela y Guatemala. Estas son personas que migran de sus países más que nada por cuestiones de violencia que sufren por parte del crimen organizado, pandillas que existen en esos países y que finalmente son estas personas muy vulnerables a ese tipo de violencia, porque principalmente por no tener los medios para defenderse, en razón de que muchas veces los mismos gobiernos son parte de esos grupos, ¿sí? Vinculados a esos grupos. En el caso de Honduras, principalmente, es de donde más emigran. Son personas que vienen amenazadas por grupos de la Mara 18, la Mara MS-13, que finalmente, ya sea por extorsión, por quererlos obligar a vender droga, a pertenecer a esos grupos delictivos para cometer todo tipo de delitos. Voy a hablar como es la realidad, con las palabras de que ellos lo dicen, para conocer un poco más de lo que es su contexto y comprendernos un poco más. A los niños, desde los 8 años, las pandillas, las maras, tratan de que trabajen con ellos, de integrarlos a sus grupos para empezar a vender droga, a servir como mensajeros entre las personas para enviar mensajes por decir a los comerciantes de que necesitan que les paguen cierta cantidad por mes o por semana, y utilizan a los niños para ese tipo de comunicación entre los grupos delictivos y las personas, ¿sí? Entonces los niños son muy vulnerables a este tipo de delincuencia. No, más que nada también los adolescentes y jóvenes, porque son países tan pobres que la misma necesidad de pobreza los hace integrarse a esos grupos.
porque les prometen mucho dinero, les prometen casa, les prometen vida mejor. Y finalmente los niños, jóvenes, adolescentes, terminan siendo parte de esos grupos delictivos. Y pues son situaciones muy tristes que después, cuando llegan aquí a México, conocemos de que al tratar de delinquir a esos grupos los buscan, a muchos los matan. Y pues son situaciones muy tristes, padre. También sucede mucho, le digo, en El Salvador. En El Salvador es un poco menos, pero siempre tenemos personas del Salvador, de Honduras. Ahorita, últimamente se ha dado mucho el fenómeno también de Venezuela y Nicaragua por situaciones políticas por las que están pasando y la represión gubernamental, política que existe. Estas personas de igual manera vienen tanto moralmente, emocionalmente, económicamente muy mal en general, ¿sí? Son personas que al llegar a México en su entrada también son, digamos, en cierta manera violentadas por las mismas personas de las corporaciones policíacas. Abusan de ellos cobrándoles dinero, extorsiones para que puedan avanzar. Últimamente se ha dado mucho de que los secuestran, los torturan para poder permitirles el libre paso por el país. Son personas muy sufridas desde que salen de su país. El dolor de muchas veces estar pagando por muchos años eso les llaman impuesto de guerra, esas cuotas que les piden. Luego llega un momento en que por algo se atrasan y los empiezan a amenazar, muchas veces los matan, y cuando sobreviven o logran salir adelante al tomar la decisión de tener que dejar su país, el dolor de dejar su familia y su tierra, ¿sí? Y ya traen una carga emocional muy fuerte desde antes de salir de su país. Y pues, ¿qué les digo, padre? O sea, yo considero que desde el momento en que nos encontremos con una persona migrante, no juzguemos por su aspecto físico, por su imagen corporal, lo que sea. Son personas que finalmente, como dice la canción, debemos mirarlas con los ojos, con esos ojos que nos enseñan a mirarla con los ojos de Dios, porque son personas que yo admiro mucho, padre. Son personas muy resilientes, que el mismo sufrimiento las hace muy fuertes y que con muchos esfuerzos logran llegar al menos al albergue aquí en San Luis, en donde los podemos nosotros atender. Gracias, Rosicela. Nos mencionabas tú, centrándonos un poquito en esta parte de los países expulsores, digamos, el origen de este fenómeno en el cual tenemos que incluir a México. Mencionabas como razones el crimen organizado, a veces también la pobreza, las situaciones políticas, también hay algunos que son perseguidos políticos, y la pobreza que se ha generado en ciertos regímenes, pues también los expulsa, van buscando una mejor situación. De lo que comentabas, también resaltas que efectivamente los niños, los adolescentes, son muy vulnerables, porque es algo que últimamente también nos estamos dando cuenta, que en las caravanas hay muchos niños, incluso hay niños que van sin papás, ¿verdad? Sin adultos que los cuiden y van en las caravanas. Entonces quizá esta sea una de las explicaciones que también tenga esta situación, ¿verdad? Y también, bueno, no sé tu experiencia desde México como país expulsor, también, ¿por qué nosotros expulsamos a nuestra gente, ¿verdad? A nuestra gente, porque yo creo que también ciertamente de estas mismas razones que tú has mencionado, pues se dan en México, o sea, la cuestión del crimen organizado, la cuestión de la pobreza, ¿verdad? Entonces también nosotros producimos muchísimos migrantes. No sé si quisieras decir algo al respecto. Sí, así es, padre. También México es expulsor de migrantes, en el sentido de que
pues como todos sabemos, el crimen organizado existe en la mayoría del país. Muchas veces he tenido testimonios de jóvenes mexicanos que el crimen organizado ha intentado reclutar y ellos prefieren migrar a Estados Unidos para no caer en manos del crimen organizado y los obliguen a colaborar con ellos. También contribuye mucho el cambio climático, padre, y esto lo hablo también de los países de los que ya hablé, Guatemala, El Salvador, Honduras, retomando un poquito lo de estos países. Los huracanes que sucedieron aproximadamente como en 2019, que casi exterminaron el país de Honduras, parte de esos países, hubo mucha migración a causa de este fenómeno natural. Lo mismo sucede en México. Bueno, actualmente, precisamente este año, estamos viviendo el fenómeno de la sequía. A raíz de esta sequía, en muchas zonas rurales no se dio la oportunidad de que lloviera a tiempo, situaciones que conducen a que los jóvenes, a que los papás, sobre todo hombres, emigren a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, en razón de que pues son años perdidos en el tema de cosechas, de siembras, de poder producir, ¿sí? Como no tienen otra forma de vivir, las personas es necesario que emigren, ¿sí? Es muy triste porque son jóvenes, digamos, desde 14, 15 años, que se arriesgan, que saben que van a cruzar el Río Bravo, que muchas veces al cruzar tienen que cruzar también un desierto. Otra cosa, padre, también el riesgo de caer en manos de polleros que finalmente los abandonan en los desiertos, los desprotegen, pero sí les cobran el dinero que les tenían que cobrar. O sea, es una injusticia muy grande que yo en lo personal he tenido esa experiencia porque yo soy de un pueblito que se llama Villa de Arriaga, aquí en San Luis. Es un pueblo de personas migrantes. Hay muchas personas que migran del pueblo, de las zonas rurales, por estas razones, padre. Y son las experiencias que yo he tenido de las ocasiones en que han caído en manos de polleros, que para mí son parte del crimen organizado, porque como una persona que dice ayudar por cierta cantidad a una persona para llegar a otro país, es posible que las explote de esa manera, cobrándoles cantidades enormes de dinero y en dólares, y luego abandonarlos en los desiertos o en la frontera sin ninguna protección de nada. Increíble, increíble. Me gustaría, antes de continuar un poquito con este tema que ya estás abriendo, que es el tema del tránsito, ¿verdad? Todas las dificultades que tienen que pasar los migrantes, presentarles un pequeño reportaje acerca de una marcha de migrantes. Es un reportaje breve, pero que nos permitirá verlos, ¿verdad? Decimos mirando al mundo, queremos verlos. Entonces, ver rostros, ver personas que están en esta situación de migración. Voy pues a compartir pantalla y a compartirles este reportaje. Espero que se pueda ver y escuchar. Llevan meses atrapados en la ciudad fronteriza de Tapachula, al sureste de México, a la espera de los documentos que regularicen su situación migratoria para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Esta es la tercera caravana de migrantes en 2022 y está integrada por unas 800 personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y otras naciones centroamericanas y africanas. Hace una semana pedimos diálogo, se dijo que se iban de vacaciones y lo único que hizo el Instituto Nacional de Migración fue acosar a los compañeros. Levantaron las perreras hace 2 días a 7 compañeros, no nos dejan otra cosa más que caminar. Vamos a caminar hasta donde Dios nos dé fuerzas
Estas personas caminaron unos 8 kilómetros hasta el primer retén migratorio, donde los esperaban autobuses y camionetas del Instituto Nacional de Migración para trasladarlos al municipio de Huixla, al norte de Tapachula, donde permanecerán este fin de semana. La promesa de las autoridades migratorias es que este lunes los atenderán para tramitar sus documentos. Dentro del grupo preocupa especialmente la situación de los menores de edad. UNICEF ha advertido del riesgo de ser separados de sus familias, de sufrir desnutrición y contagiarse de enfermedades como la COVID-19. Que no nos están ayudando, no nos están dejando avanzar. No nos queremos quedar, queremos seguir, estamos buscando tratar de seguir. Los niños son los que más le pega a esta caminata. Llevamos niños pequeños y lo que queremos es seguir caminando y seguir avanzando. Necesitamos que Migración nos apoye, que no nos retenga tanto tiempo. La travesía, afirman, ha sido bastante dura. México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Bien, pues aquí los pudimos ver a un grupo de ellos, platicándonos acerca de las dificultades que tienen que pasar al atravesar nuestro país. De por sí ya es una situación muy triste, ¿no? Por la cual salen, dejan a su tierra, sus familias, y tienen que hacer esta travesía por miles de kilómetros, a pie, a veces en carro, a veces metidos en una caja de tráiler. Lamentablemente hemos tenido noticias últimamente de tráilers que se han volteado, que han chocado y han muerto muchísimos migrantes, ¿no? Recientemente hubo 50 migrantes, ¿verdad?, muertos de esta manera. Y conocemos también, como ya tú nos decías, Rosa Isela, de esos casos donde algunos migrantes son secuestrados, son pues bueno, se pide recompensa por ellos, o sea, a sus familias. Algunos de ellos los han masacrado. Ha habido masacres, digamos así, masivas, pues, de migrantes. Entonces, ya dice uno, caramba, o sea, todavía, aparte de la gran dificultad que significa llegar a su destino, pues son también por aquí en su tránsito, se abusa muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, es un tránsito, de veras, un vía crucis, ¿no? Como vimos ahorita. ¿Qué más nos podrías comentar, Rosa Isela? Pues mire, padre, retomando un poco de lo que es el recorrido de las personas desde sus países de origen, hace un año tuvimos la experiencia de que nos llegaran al albergue entre 300 y 400 personas haitianas. Nos llegaron de golpe, la verdad es que no lo esperábamos, pero también ahí hubo mucho que analizar, padre, porque son personas que sabemos la situación política del país de Haití, les mataron a su presidente, es un pueblo sin ley, un país sin ley. Las personas que pueden venden sus cosas, juntan su dinero y emigran a Chile, a algún país de Sudamérica, y de ahí, desde la salida de su país, es su peregrinaje, ¿sí? Su vía crucis, podemos decir, porque llegan, por decir, toman el vuelo a Chile, ahí trabajan, están un tiempo, nacen hijos, luego nos llegan niños chilenos, niños brasileños, de padres haitianos. Fue una gran experiencia esa de las personas que tuvimos hace un año, porque recorrían 9 países del sur de América. Pasaban por Panamá, tenían que cruzar lugares muy peligrosos para ellos que traían niños, como son las selvas. Decían que había lugares donde se tenían que dejar caer como que eran pendientes muy largas, muy grandes, se dejaban ellos resbalar con todos sus niños. Cruzaban selvas muy peligrosas y muy largas, de muchos días, en las que muchas veces ellos nos platicaban que cuando había personas que ya iban de edad avanzada y no podían caminar, muchas veces los tenían que dejar porque no había quien recurrir para que los atendiera médicamente.
También muchas veces caminaban a la orilla de las carreteras, al grado de que hubo varios casos en que su entrada a México, al ir caminando con niños, varios fueron atropellados en el camino. Ellos no tenían medios para los gastos funerarios, y en los mismos pueblitos cercanos a donde pasaban estos acontecimientos, los sacerdotes, las personas los ayudaban. Es un peregrinar muy duro, fue muy duro para las personas haitianas. Finalmente lograron llegar a San Luis, los acogimos en el albergue. Fue como conocimos muchas de sus historias, y pues la mayoría siendo también México y San Luis un país de paso, también de acogida para quienes se quieran quedar, pero más que nada para las personas haitianas fue de paso. Ellos lo que buscaban era una regularización para poder continuar para Estados Unidos. Pues finalmente el Instituto Nacional de Migración les expidió ciertos documentos con los cuales la mayoría lograron pues salir del estado. Digamos que un 5% de ellos se quedaron, al grado que pues ya tenemos, digamos, una colonia de haitianos aquí en San Luis, personas muy resilientes, muy trabajadoras, muy resistentes a todo el trabajo, a todas las adversidades. Su mismo sufrimiento les da esa fuerza, que son personas muy admirables. Son personas que realmente nos dejaron un aprendizaje muy grande a todos los que tuvimos el gusto y la gracia de poder convivir con ellos. Son experiencias que se tienen y que quedan ahí por medio de fotografías, de recuerdos, y que para nosotros fue un gusto poder ayudarlos y servirlos. Gracias, Rosa Isela. Fíjate que algo que mencionabas yo creo que también es digno de destacarse, y es que así como es muy lamentable las situaciones que luego a veces pasan a causa de, sobre todo, el crimen organizado, ¿verdad? De los polleros, ¿no? Que los llevan de una manera indigna o que los abandonan. También es cierto que hay mucha gente que los ayuda, gente sencilla, gente de las parroquias, gente que se organiza, y a veces yo creo que todos hemos visto esas escenas de las señoras que están a un ladito de los rieles, ¿verdad? Cuando va pasando la bestia, ¿no? La bestia con los migrantes arriba, y ellos les avientan bolsas, ¿verdad? De jugo, de taquitos, o sea, y es la gente sencilla, o sea, gente del pueblo, pues, que se organiza y comparten lo poquito que tienen, ¿verdad? Porque no es otra cosa más que eso, la gente sencilla. Y eso también, bueno, lo vemos, ¿no? También lo vemos así, bendito sea Dios. Aparte de este tránsito y sus dificultades, pues está la meta, ¿verdad? La meta, que como decimos, para la mayoría de los que por aquí vienen, pues es Estados Unidos, ¿verdad? Es Estados Unidos, y yo me pregunto, ¿hasta dónde realmente es cierto, ¿verdad? Aquello del sueño americano, ¿no? Porque pienso que a veces ellos llegan a Estados Unidos, aunque logren cruzar, pues todavía tienen que pasar varias generaciones para que puedan ser realmente acogidos, ¿no? O sea, les sufren todavía ahí pues en los Estados Unidos, y algunos también se quedan en México, como ya bien dijiste, aunque son los menos, pero también es cierto que México es un país de tránsito y de acogida, ¿verdad? Además de ser expulsor, es un país también de acogida donde ya algunos hermanos centroamericanos y sudamericanos ya se están quedando aquí en México como parte de cierta política, ¿no? Que también se está estableciendo, y entonces ya hay un grupo, digamos, ¿verdad? Todavía menor, pero que también se establece en México. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? O sea, de esa meta, o sea, ¿realmente se alcanza esa meta? ¿Hasta qué punto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mire, padre, pues lo que puedo, bajo mi experiencia, es que me he dado cuenta de las personas que pasan por el albergue y buscan llegar a Estados Unidos. Yo no sé, es la mano de Dios que obra sobre ellos, padre, porque luego
yo en lo personal me quedo sorprendida de que después nos enteramos que sí cruzan con mucho sufrimiento, pero logran llegar a Estados Unidos. Luego ellos mismos nos hablan o nos hacen saber de que ya están allá. Pero ¿qué le puedo decir, padre? De un 100%, un 40% lo logra. La mayoría de las personas se quedan en la frontera, como es el caso de cuando solicitan el refugio, que Estados Unidos no les permitió llevar a cabo su proceso dentro del país, tuvieron que esperar en la frontera. Hasta ahorita ya van más de 2 años con personas varadas ahí, y pues realmente son muy pocos los que logran obtener su refugio por parte del país de Estados Unidos. La mayoría se quedan en la frontera sin ninguna protección de nada. Realmente hay leyes federales que podemos decir que son quienes protegen a las personas migrantes, como es la ley de migración, la ley para refugiados y protección complementaria y asilo político, así como sus debidos reglamentos, pero realmente a la hora de aplicarlos no aplica nada, padre. Realmente las personas caminan en un estado de indefensión. Igualmente para los niños últimamente se da mucho lo del la protección, sobre todo a los niños, ¿sí? Pero pues realmente son leyes que, digamos, más que nada en lo que refiere al interés superior del niño, son leyes que sí existen, pero que muchas veces no se aplican. Hace falta el inicio de muchas políticas públicas por parte de las autoridades estatales y municipales para buscar mejores soluciones, tanto para los niños como para las personas que van de paso en todo este sufrimiento que llevan en su paso por el país hasta llegar a la frontera. Porque les digo, sí hay leyes, pero realmente estas leyes muchas veces pues es como si no existieran, no aplican. Las Secretarías de Relaciones Exteriores, tanto como el Instituto Nacional de Migración, muchas veces en lugar de apoyar, los hacen retroceder. Y yo me doy cuenta en los trámites que les hago de sus solicitudes de refugio, que muchas veces estamos por lograr un trámite y no falta cualquier detalle que para ellos el entender la ley como realmente es, la aplican a su manera, ¿sí? Entonces, sí hace falta muchas políticas públicas por parte de las autoridades en lo que están las personas dentro del país de México, y ya en su interés o su sacrificio llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos, pues realmente los pocos que logran cruzar de alguna manera, lograr su sueño de estar allá, la mayoría son jóvenes, porque para las familias es todavía más difícil cruzar en razón de que pues llevan niños. Y llevar niños es un riesgo que conlleva muchas veces a perder la vida a familias completas. Y pues realmente los jóvenes que han logrado ponerse en contacto con nosotros y que han conseguido llegar a los Estados Unidos, pues son muchachos que le están poniendo todo el empeño, que han llegado a trabajar en el campo, también trabajos muy duros para ellos allá, pero que finalmente para ellos es un aliciente el poder ganar dinero el suficiente como para poder enviar sus remesas a las familias, a sus países de origen y sacarlos adelante. Muchas gracias, Rosa Isela. Ya para ir concluyendo un poco con este tema, nos preguntamos qué nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos, como iglesia, como obras de la cruz? Fruto de la Asamblea Eclesial de México, como decía
la migración quedó en una acción pastoral. Y esta acción se dirigió sobre todo, se dirigió hacia las casas de los migrantes, como en la línea de apoyarlas a las casas de los migrantes. Apoyarlas y también pues que haya más casas de los migrantes ahí donde hay mayor flujo de migrantes. Esa fue como por ahí fue la línea pastoral. En un grupo de discernimiento se agregaron también otros aspectos que quisiera comentar y que tú nos hicieras favor de completar. Los otros aspectos que se mencionaron, que me parecen importantes, es primeramente que siga siendo una atención integral, que pensemos en los migrantes como, obviamente, como seres humanos, y así como tú lo mencionabas, ¿verdad? Con sus sentimientos, con las dificultades que han pasado, aspectos emocionales, aspectos espirituales, ¿verdad? Cómo vienen también. Entonces, hablábamos de una atención integral, ¿no? Que las casas de migrantes están dando. Entonces, todos nosotros estar atentos de esa manera en nuestro servicio. Otro aspecto es el concientizar a la sociedad, el no acostumbrarnos a verlos o a no verlos, ¿verdad? Como que luego ya se nos hacen invisibles. Y no, poderlos ver, escuchar como personas realmente, no como números, saber de sus historias, en la medida de lo posible, escucharlos, verlos, ¿verdad? Aún a veces nos los encontramos en la calle y no volteamos a verlos. Entonces, verlos, saludarlos, darles los buenos días, las buenas tardes, ¿no? Entonces, visibilizar, concientizar a la gente, esa es otra tarea que tenemos. Y una tercera que también me parece muy importante es trabajar junto con, ¿verdad? O sea, la iglesia junto con la sociedad civil, la iglesia junto con el Estado, el gobierno, también exigirle, ¿verdad? Que se procure asegurar el tránsito de los migrantes, porque eso de que los agarre el crimen organizado es de veras, es una vergüenza, es una tristeza. Entonces, bueno, estas son como algunas cuestiones que he escuchado, pues, ¿verdad? En la asamblea eclesial y en los grupos de discernimiento también eclesiales que podríamos nosotros como cristianos atender. No sé qué también te gustaría a ti agregar, Rosa Isela. Sí, sobre lo que comenta usted, padre, de concientizar a la sociedad, de que los veamos como personas, terminar con esa xenofobia que se les tiene, que muchas veces los encontramos en los cruceros y por su aspecto que tienen casi de condición de calle, los rechazamos, no somos capaces de dar una moneda, de pedir un saludo. Son personas que en todos los sentidos vienen mal y emocionalmente más todavía. En el albergue contamos con la mayoría de los servicios que sabemos que les pueden ayudar de manera integral. Está el padre Marco Antonio Luna Aguilar, él les oficia misa todos los domingos ahí en el albergue. Tenemos también el apoyo de la coordinadora, tenemos el apoyo de 2 médicos, en cuestión médica, 2 médicos y un enfermero. Tenemos el apoyo de una psicóloga, una trabajadora social, un fisioterapia, los abogados que estamos apoyándolos en materia legal. Tratamos de darles en el albergue ese apoyo, esa ayuda integral que ellos necesitan en su momento. Pero ya saliendo de ahí es donde se enfrentan también a situaciones muy difíciles con la misma sociedad, que son rechazados, ya de por sí ellos vienen con una idea de que porque vienen a un país se sienten como si fueran criminales. Eso tratamos de hacerles ver que el migrar no es un delito, que migrar, nadie migra por gusto, la mayoría de o si no es que todas las personas que migran por necesidad, por diferentes circunstancias, y en ningún momento ellos se deben sentir menos al llegar a un país. Finalmente, en nuestra Constitución, en el artículo 1, habla de que todas las personas en México somos iguales y allí no dice que los que vienen de fuera son menos, ¿sí? Desde el momento en que las personas entran a México tienen los mismos derechos que tenemos los mexicanos. Entonces, es lo que tratamos de hacerles ver.
que sabemos que es difícil, tanto por parte de autoridades como por parte de la sociedad, pero que al menos ellos sepan que no pueden ser relegados en ningún momento por nadie ni por nada. Pues son personas que en la mayoría, como en la vida hay de todo, pero en la mayoría son personas buenas, que finalmente traen diferentes religiones, pero desde el momento en que yo les digo, independientemente de la religión que profesemos, cada quien, todos creemos en un Dios, todos vienen creyendo en un Dios, todos traen su fe pues, puesta en Dios. Al momento de platicar con ellos sobre su sufrimiento que van a pasar de San Luis hasta llegar a la frontera, ellos van en manos de Dios, ellos van confiados en que Él los va a guiar, los va a llevar hasta el lugar donde Él considere que va a ser mejor para ellos, y eso fue realmente la que los mueve a continuar. Son personas buenas, son personas con muy buenos sentimientos, personas de admirarse por su resiliencia, por su sufrimiento, cómo lo sobrellevan, que debemos, digamos, nosotros promover ante la sociedad por medio de asociaciones civiles. De hecho, yo tengo un proyecto para, de alguna manera, ir a dar conferencias a colegios particulares, para, de alguna manera, empezar desde los más jóvenes a hacerlos tomar conciencia de este tipo de personas, de cómo debe ser el trato. Finalmente, a los ojos de Dios todos somos iguales, y que desde niños comiencen con ese sentimiento de caridad, de piedad hacia estas personas, porque son realmente personas muy necesitadas de todo, sobre todo de comprensión y de cariño y amor. Así es, así es. Muchísimas gracias, Rosa Isela. Antes de despedirnos, me gustaría si hubiera algún comentario o alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, equipo de este programa. Pues sí, padre, como dice usted, antes de terminar, yo nada más quiero puntualizar que este ha sido un tema muy interesante, real, actual y muy sensible. Y este tema nos invita a ser hermanos. Es en pocas palabras en lo que yo puedo asumir toda esta información que yo acabo de recibir, ¿verdad? La puedo concretar en eso, en que es tan sensible y como decía nuestra hermanita Rosa Isela, el hecho de estar aquí, la Constitución los protege, no porque sean o no sean mexicanos, sino por el hecho de que son personas. Y es lo que es donde debemos de poner el valor, no en de qué nacionalidad eres ni de qué extracto social, sino en el hecho de ser persona, que es un valor que lo tenemos, ¿verdad? Ya por el hecho de nacer. Entonces, es lo que nos invita, ¿verdad? Yo me quedo con eso, me conmovió grandemente el ver esta realidad, porque el hecho de no verla no quiere decir que no exista. Puede parecer muy duro, sin embargo, ahí está. Y nosotros como católicos, ¿sí? Debemos de también asumir esa responsabilidad por el hecho de que estamos llamados, es el llamamiento de Cristo a que seamos hermanos, ¿verdad? Es con lo que yo me quedo. Muchas gracias, padre. A mí me gustaría añadir un comentario, padre. Yo tuve la experiencia de conocer en un albergue de mujeres embarazadas a una señora lindísima que vino de Sudamérica, y ella contaba su historia. Ella está embarazada. Ella salió, tenía varios hijos, salió por la pobreza con su esposo, vinieron en el camino, les pagaron a las personas, a ella, al esposo lo bajaron, ella no sabe si mataron a su esposo en el camino, a ella la violaron, se tuvo que regresar, llegó a Monterrey,
Cuando llegó a Monterrey, pues ella ya estaba embarazada, pero de la persona que la había violado, no sabía nada de sus hijos, no sabía cómo conectar a su familia, situaciones sumamente dolorosas. Yo creo que también en esto entra las violaciones que se hacen a estas personas, estos niños y jóvenes que al querer cruzar la frontera los violan o los empiezan a hacer trata de blancas para pues para que sean servidoras sexuales. O sea, son situaciones realmente espeluznantes que nos llenan el corazón de una gran tristeza. ¿Cómo es posible que el ser humano le haga ese tipo de cosas a los demás, verdad? Y yo siento como sociedad que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo desde que era chica decía, bueno, ¿qué me puedo quejar si siempre yo tuve todo? O sea, ¿cómo yo puedo, ni siquiera tengo para decir nada de nadie si yo tuve todo fácil? Y esas personas que hasta el respirar, hasta el caminar o el llevarse un taco a la boca ha sido un esfuerzo tremendo, pues sí son historias que conmueven el corazón realmente. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos sensibilice y que nos ayude a acoger esas realidades tan duras, y que en determinado momento, si en algo pudiéramos nosotros aliviar esas condiciones tremendas, pues tratemos de hacerlo, ¿verdad? Es todo. Gracias, Connie. Gracias. Pues no sé si hay algún otro comentario para ir despidiendo, padre. Sí, nada más presentarles, cuando invitamos a este programa, lo hicimos a través de esta invitación, ¿verdad? Que creo la están viendo ahorita en su pantalla. Esta imagen, ¿verdad? Que es una pintura que está en Magdala, ya en Tierra Santa, y que la quisimos escoger porque nos recuerda a Jesús, ¿verdad? Esos pies que están ahí son los de Jesús. Y esa mano que está tocando el manto, pues ya sabemos, de una mujer, ¿verdad? Que fue sanada por Jesús. Quisimos presentar esta imagen porque reconocemos a Jesús como un migrante también, ¿verdad? Él desde pequeño, sus papás se lo llevaron a Egipto, recordemos, ¿no? Huyendo precisamente de la violencia, ¿no? De Herodes. Entonces Jesús es migrante y de alguna manera lo fue en cuanto que Dios se hizo hombre para estar entre nosotros. Y de esta manera nosotros habríamos de acoger también a nuestros hermanos, ¿verdad? Tú lo decías ahorita, Marta. Eso queremos decir. Ellos son nuestros hermanos migrantes, ¿no? Y entonces hacernos realmente cercanos a ellos, sabiendo que Jesús también está en ellos. Bueno, pues esto es con lo que quisiera terminar, y agradecerle a Rosa Isela, pues por su presencia, por lo que ella también ha hecho, pero sobre todo por lo que es una consagrada, una seglar consagrada, que ha querido dar su vida a Dios en favor de los hermanos, los más pobres, especialmente los migrantes. Muchas gracias, Rosa Isela. Muchas gracias. Yo les agradezco a todos, muchas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un gusto, y yo lo único que puedo ya para finalizar es repetir una frase del Santo Padre Juan Pablo II, que nos decía siempre que seamos las manos de Dios en el mundo, ¿sí? De diferentes formas. Hay que ayudar, apoyar a las personas, sabiendo que pues bajo esas miradas es la mirada de Dios la que tenemos ahí para ayudar, para dar fuerza, para ayudarlos, a darles esa fuerza para continuar en su vida y el amor que tanto necesitan. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bien, y pues le pedimos, padre, su bendición antes de despedirnos. Con todo gusto que llegue a todos los hogares, a todas las personas que nos están escuchando y mirando, y a sus hogares también. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.
Muy bien, y pues nos despedimos también recordándote que el próximo miércoles a las 4 de la tarde tienes una invitación aquí en este espacio, aquí en Cruz de Jesús, el programa que difunde la espiritualidad de la cruz. Y ánimo firme. ¡Viva la cruz! Gracias. ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! Diviértanse, vivan estas fiestas patrias. Y Dios cuide a México siempre. Amémonos como hermanos Adiós. mexicanos. Hasta luego, Rosy Cela. Bye. Gracias. Gracias, Rosy.